los pacientes tienen que aceptar las obligaciones financieras asociadas, o sea, los pacientes tienen que aceptar las ayudas financieras, o sea, es obligación de ellos y responsabilidad de ellos si aceptan las ayudas financieras o las ayudas económicas o las ayudas de salud, de alimentaciones o las ayudas sociales en general para su vida en general que le haga bien sea el gobierno, el Estado, las instituciones, bien sea públicas o privadas, las fundaciones, todo eso, las alimentaciones, todas esas cositas o todas esas cosas que sean para el bienestar y el beneficio de los pacientes, es deber, responsabilidad de ellos, ¿verdad? De decidir si lo acepta o no y si lo quieren o no. Ellos son los que deciden sobre eso y tienen esa responsabilidad y ese deber de hacer eso así. Ajá. Los pacientes deben respetar los derechos de otros pacientes y el personal del hospital y ayudar con el control de ruidos, fumar y el número de visitantes que reciben. Ya eso es responsabilidad de los pacientes que todas esas cosas y todas estas normas se cumplan a cabalidad en general. Ya hablamos de los derechos y de las responsabilidades de los pacientes en general. Ahora bien, vamos con hecho ilícito. Vamos con los hechos ilícitos. El hecho ilícito. El hecho ilícito es inmediación o reparación por el daño causado injustamente al paciente. Es el resarcimiento por vía extraordinaria dentro de la existencia de una obligación extracontractual o de una obligación contractual o de una obligación extracontractual. O sea, los hechos ilícitos que se cometen con los pacientes es de suma obligatoriedad que se resarzan, o se resarzan si es de resarcirlo económicamente o materialmente, o que se paguen cuando hablamos ya en el área penal, si es que la persona que cometió ese hecho ilícito tiene que pagar por esa acción cometida, bien sea penalmente, civilmente o administrativamente. Eso es un hecho ilícito. Eso tiene que cumplirse a cabalidad cuando se cumplen estos hechos ilícitos o cuando se cumplen los hechos ilícitos contra los pacientes en general, sea las personas que sea que cometan este tipo de actos o este tipo de hechos ilícitos en general, o sea las personas que sean con quien se cometan, pues, o que se cometan, o quien cometa, o contra quien cometa, ya va, ¿cómo le explico? Contra quien se cometan todos estos hechos ilícitos en general. Y eso lo tenemos bien en claro. Ajá. Ahora vamos a concluir y terminar la exposición con las cláusulas de exoneración de responsabilidades. La cláusula de exoneración de responsabilidades, las cláusulas de exoneración de responsabilidad, las cláusulas de exoneración de responsabilidad. Por causa exonerativa, la responsabilidad se entiende aquella causal que impide imputar determinado daño a una persona siendo improcedente en consecuencia de la declaratoria de responsabilidad. O sea, esas son cláusulas que establecen los contratos médicos o que establecen las leyes o las normas médicas, ¿verdad? O las cosas médicas en general, que van a llevar a que no posea responsabilidad alguna el médico o la persona que cometa algún daño o algo malo y negativo contra algún paciente, haga algo que afecte al paciente. Esas cláusulas van a conllevar a que esas personas no tengan responsabilidad, bien sea penal, civil, administrativa, porque es una cláusula, es algo que acepta el paciente, ¿verdad? Y está normado por las normas y las leyes. O sea, un ejemplo de esto podemos decir que, o sea, tú te vas a hacer una cirugía estética, entonces en esa cirugía estética el médico te dice, mire, entonces haces esa cirugía, pero es a todo riesgo. O vamos a poner un ejemplo más suave. Una persona que la van a operar a corazón abierto, y entonces le dice el médico al paciente, mire, esta cirugía es de alto riesgo, tiene vamos a poner el 80% que quede en la cirugía y el otro por ciento que
y el otro por ciento